Buenas noches, mi nombre es Angélica Gutiérrez y hoy cumpliré el rol de moderadora de debate grupal sobre el tema de la despenalización del aborto en Colombia. Mis compañeras Juliana Montes Pérez y Angie Aldana Morales. El debate se centrará en la despenalización del aborto en Colombia, un tema que involucra aspectos legales, éticos y sociales relacionados con los derechos de la mujer y de la protección de la vida en gestación. A partir del análisis del texto de María Elvira Arboleda Castro, se presentarán dos posturas, una a favor de ampliar la despenalización del aborto y otra en contra, defendiendo su limitación a los tres casos ya permitidos por la ley. El objetivo es argumentar con respeto y reflexionar sobre este tema complejo. Eh, a continuación, hablaremos sobre las reglas del debate. Primero, no se toleran burlas, interrupciones ni agresiones hacia ningún participante. Todos tienen derecho a hablar con seguridad y libertad. Se debe escuchar con atención a quien tiene la palabra. Es obligatorio utilizar un vocabulario adecuado, evitando expresiones ofensivas o informales. Cada participante deberá levantar la mano y solo el moderador dará la palabra. Cada intervención tendrá una duración de 1 a 2 minutos. No se permite que dos personas hablen al mismo tiempo. Y por último, está prohibido imponer puntos de vista personales. Los argumentos deben estar basados en información, no en opiniones personales. Dicho esto, les doy la palabra a los argumentos a favor. Empecemos. Hola a todos. Mis preguntas a favor para la compañera Juliana sería la primera, ¿cómo justificaría la prohibición total del aborto cuando las leyes y tratados internacionales reconocen excepciones para proteger los derechos fundamentales de la mujer? Desde mi postura reconozco que pues hay situaciones, se reconoce que hay situaciones graves que cuando la vida de como cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay malformaciones que afectan la vida del bebé en desarrollo, o cuando el embarazo es resultado de una violación. ¿Sí? Pero estos tres casos ya están despenalizados según la Corte Constitucional en la sentencia C355 del 2006. O sea que estos ya están aprobados y ya no hay penalización, pero considero que más allá de estos tres casos no debería aprobarse o despenalizarse el aborto, porque ya se tomaría como una salida rápida. Después de todo, la vida desde la concepción es un valor protegido por la Constitución y debe ser respetado. No solo se trata de la vida de la madre, sino también la del feto, que tiene un valor como ser humano en desarrollo. De la parte de los tratados internacionales, creo que hay pues excepciones que dan, pero también da libertad para decidir según la Constitución y los valores de cada país. Así que no es contradictorio decir que proteger tanto la vida de la madre como la del bebé esté mal, ¿sí? O sea una falta contra los derechos de la mujer. Entiendo tu postura, compañera, y me gustaría hacerte otra pregunta, que es si la clandestinidad del aborto pone en riesgo la vida de muchas mujeres, ¿qué alternativa concreta propondría para garantizar su salud y seguridad sin despenalizarlo? Si la clandestinidad del aborto pone en riesgo la vida de muchas madres o muchas mujeres, ¿sí? Pero creo que considero que hay formas de ayudar sin tener que legalizar el aborto en todos los casos. Para eso tenemos la educación sexual desde la adolescencia, donde los jóvenes empiezan a pensar y a actuar con responsabilidad sobre su sexualidad. Asegurar el acceso fácil y gratuito a métodos anticonceptivos. Esta parte también es importante, ya que con esto se podría prevenir futuros abortos, ¿sí? Si una persona ya está decidida que no, o mira su situación económica y su situación mental en la que no puede ser madre, entonces puede acceder a estas estrategias, bueno, a estas salidas, podemos decirlo así, que son los anticonceptivos, que pueden mirarse varios, que hay demasiados y se puede buscar el que sea mejor y más acorde a su cuerpo. Crear programas de acompañamiento a mujeres embarazadas en situación de pobreza o abandono. Esta parte también es importante porque las mujeres podrán
tener como un apoyo, ya que muchas, en este caso, cuando están embarazadas y están solas o tienen una vida económica pues difícil, se sienten presionadas o se sienten mal mentalmente y por eso toman decisiones drásticas como la del aborto. Facilitar la adopción o la adopción como una opción segura. Eso también lo debemos tener en cuenta como una estrategia para mitigar para no pues aprobar el aborto, ya que si una persona pues no quiere quedarse con el bebé, puede buscar otras formas y darle a una familia que de pronto no tiene la oportunidad de tener un bebé, darle pues en la criatura y que no se tenga que pasar por un aborto. Para finalizar, pues con esto llegó a un argumento en el que considero que legalizar el aborto, pues más allá de los tres casos especiales que ya mencionamos anteriormente, puede llevar a que sea una solución rápida, ¿sí? Puede que alguna persona, bueno, yo no quiero ser madre, entonces sea como una opción rápida, pero en realidad esto no resuelve el problema como tal. Tenemos que buscar las estrategias, buscar otras formas en las que sí se pueda dar una verdadera solución. Muchas mujeres abortan por presión, abortan por miedo o falta de apoyo. Entonces, esto es como trabajar más para prevenir estas situaciones y no llegar al aborto como tal, ¿sí? Trabajamos en el antes para no llegar pues a estas decisiones. Además, hay otra cosa muy importante a tener en cuenta, que las mujeres cuando abortan también, según estudios, en un 80% de probabilidad se encuentra que son más propensas a tener una salud mental deteriorada, ¿sí? También podemos hablar que se deteriora la salud física. Entonces, todas estas cosas son para tener en cuenta de la magnitud que puede llegar a ser despenalizar el aborto. Ahora les doy la palabra a las posturas o argumentos en contra. Para esto entonces, compañera Angie, tengo las siguientes preguntas en contraste con tu postura. Para mí, pues primero, ¿cómo podemos valorar la libertad de decisión sobre un embarazo sin dejar de considerar que este es un proceso, que en este proceso también está en juego la vida en formación con un potencial en desarrollo propio? Bueno, yo pienso que la discusión sobre el aborto no niega la existencia de una vida en formación, sino que busca equilibrar los derechos de la mujer con la protección de esa vida. La ponderación de derechos es clave en este debate, ya que la autonomía sobre el cuerpo y la salud de la mujer también son fundamentales. La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que en ciertos casos la vida del no nacido no puede imponerse sobre los derechos de la madre, especialmente en situaciones donde su bienestar físico o psicológico está en riesgo. Además, es importante considerar que la maternidad debe ser una elección consciente y no una imposición que pueda afectar negativamente la vida de la mujer. Correcto. Bueno, entiendo tu respuesta. Entonces, en base a esto, hago mi segunda pregunta. ¿No crees que como sociedad podríamos enfocarnos más en prevenir embarazos no deseados desde la educación y el acompañamiento, en lugar de asumir que la interrupción del embarazo sea la única alternativa, pues en ciertas situaciones? Eh, Considero que la educación y el acompañamiento son fundamentales para reducir los embarazos no deseados y sin duda deberían ser una prioridad. Sin embargo, incluso en sociedades con altos niveles de educación sexual, existen casos en los que las mujeres enfrentan embarazos no planeados por diversas circunstancias, incluyendo violencia sexual, problemas de salud o condiciones socioeconómicas adversas. La despenalización del aborto no implica que sea la única alternativa, sino que ofrece una opción segura para aquellas mujeres que, por distintas razones, no pueden continuar con un embarazo. Más que una dicotomía entre prevención e interrupción del embarazo, la solución ideal debe integrar ambas estrategias, como la educación para prevenir y la legislación para proteger a quienes se enfrentan a situaciones complejas.
Bueno, muy bien. Continuamos dando respuesta al siguiente interrogante. ¿Cuáles consideran que son los aspectos más importantes en el análisis crítico de un texto? En primer lugar, identificar la intención del autor más allá de las palabras. En segundo, evaluar la solidez de los argumentos utilizados. En tercero, tomar una postura fundamentada a partir de la lectura comprensiva y reflexiva. Cerramos este debate con la conclusión. Bueno, como conclusión desde un análisis crítico, el debate en torno a la despenalización del aborto refleja la necesidad de comprender los textos continuos no solo como información, sino como herramientas para construir pensamiento. Este tipo de lectura permite identificar posturas argumentativas, contrastar principios éticos y legales y evaluar el impacto social de las decisiones jurídicas. Al analizar críticamente este texto, impulsa a reflexionar más allá de lo evidente, a cuestionar desde la evidencia y a tomar una opinión fundamentada, respetando siempre la diversidad de perspectivas. Les agradezco mucho por la participación en este debate. Muchas gracias.